Continuando con el método de variables separables, hay casos particulares de variables separables que se denominan ecuaciones diferenciales ordinarias reducibles a variables separables. Eso significa que inicialmente, a simple vista, no se puede resolver la ecuación diferencial por variables separables. No tenemos F1, F2. Además, fíjense, aquí esta ecuación diferencial ahora está expresada como diferenciales, con diferenciales, ya no con derivada. Entonces, este es el caso que vamos a encontrar primero un factor integrante para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Cómo hallamos ese factor integrante, que lo llamemos así, 1 dividido? Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos aquí diferencial de x y nos preguntamos, ¿qué variable está de más ahí en esa diferencial? Por supuesto, tiene que ser la variable y, ¿verdad? Aquí tiene que haber solo x y en diferencial de y, solo y. Entonces, se fijan, y elevado al cubo es la variable que está de más ahí en ese diferencial. Y por supuesto, se puede sacarlo de ahí, está multiplicando. Entonces, ese es que esa variable forma parte del factor integrante, 1 sobre y al cubo. Ahora pasamos a analizar qué pasa con diferencial de y. Y es lo mismo. ¿Qué variable está de más ahí? En este caso tiene que ser la x. Y vemos que aquí tenemos x al cuadrado. También está multiplicando aquí a y. Por tanto, esta x pasa a formar parte de el factor integrante. Lo que hacemos a continuación es escribir la ecuación original que tenemos. Y ahora vamos a multiplicar a toda la ecuación por este factor integrante. 1 sobre y al cubo, x al cuadrado, 1 sobre y al cubo, sobre x al cuadrado. Y aquí también vamos a suponer que x y y obviamente no toman valores de 0. 0 sobre esto va a ser 0. Ahora empezamos a simplificar. En este caso vamos a simplificar y al cubo con y al cubo. Y también x. Aquí tenemos una x, con esto se va, queda solamente 1 sobre x, diferencial de x. Más, aquí la variable x se va, x al cuadrado con x al cuadrado, y y a la quinta, entre y al cubo, se simplifica, queda y al cuadrado, diferencial de y igual a 0. A continuación lo que hacemos es integrar, integramos, y vamos a tener que la integral de 1 sobre x es neperiano de x, más la integral de y al cuadrado va a ser y al cubo sobre 3, y la integral de 0 es una constante c. Hemos encontrado la solución general de la ecuación diferencial. También de manera implícita está expresada porque y no está despejado, o sea que tampoco hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? Pero esta ya es la solución general del problema que nos han planteado aquí, encontrando previamente un factor integrante. Ahora vamos a ver, hay otro caso que se halla el factor integrante, pero antes de hallar el factor integrante hay que factorizar. Es el siguiente ejemplo. Resolvamos el ejemplo número 2. Aquí tenemos una ecuación diferencial, igual expresada con diferenciales, diferencial de x, diferencial de y, y vamos a hallar un factor integrante, pero como pueden ver ustedes, aquí ya tenemos dos monomios en el diferencial de x y también en diferencial de y, donde x y y están mezclados. Entonces lo que hacemos primero es ver si podemos factorizar aquella variable que está de más en la diferencial. Por ejemplo, aquí tenemos diferencial de x y solo debe haber aquí términos con x, pero tenemos y aquí también y. No hay problema, ambos son y elevado a la 1, así que podemos sacarlo fuera. Va a quedar y, aquí tendríamos 3x al cuadrado menos x diferencial de x, más. Lo mismo hacemos para diferencial de y. Vemos que x es la variable que está de más, y tenemos x al cubo, y aquí también x al cubo, fácil de factorizar. Sacamos fuera x al cubo, y va a quedar 2y al cuadrado más y a la cuarta por diferencial de y igual a 0. Ahora ya podemos armar el factor integrante.
ese factor integrante será igual a 1 sobre, en diferencial de x, ¿qué variable, qué letra está de más que no sea x? Justamente es la y. Esa pasa a formar parte del factor integrante. Y en diferencial de y, la letra que está de más, la variable que está de más es x al cubo. Se multiplica aquí por y forma parte también del factor integrante. Escribamos la ecuación nuevamente. Vamos a tener de esta manera. Y toda la ecuación multiplicamos por el factor integrante. Repito aquí, tomando en cuenta que y x son diferentes de 0. Bien, a continuación pasamos a simplificar. Aquí tenemos y con y se va, y x cubo puede ingresar dentro del paréntesis, a simplificar también. Queda 3x cuadrado entre x cubo, quedará 3 sobre x. Menos x sobre x cubo es 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. A ese otro lado se va x cubo con x cubo para diferencial de y. Queda 1 sobre y que entra también dentro del paréntesis. Entonces tendríamos 2y cuadrado entre y, simplemente 2y, más y a la cuarta entre y al cubo, diferencial de y igual a 0. Como verán, factorizando previamente y luego hallando un factor integrante y multiplicando por el mismo la ecuación, ahora sí hemos llegado a las variables separables. Aquí tenemos diferencial de x y solo existe funciones que dependen de x. Y aquí lo mismo, diferencial de y solo existe aquí la variable y. A continuación, como ya pueden estar pensando, integramos. Podemos distribuir la integral o bien integrar directamente, ¿no? Es mucho más fácil. La integral de 3 sobre x va a ser 3 por logaritmo de x. Menos la integral de 1 sobre x al cuadrado, si ustedes recuerdan, eso es menos 1 sobre x. Ese menos con este es ese más y queda 1 sobre x. Más, ahora hagamos para y. La integral de y es y cuadrado sobre 2. Ese 2 con este 2 se va a cancelar y queda solamente y al cuadrado. Más la integral de y al cubo es y a la cuarta sobre 4. Igual, la integral de 0 es una constante c. Ya hemos resuelto por el método de variables separables previa factorización para hallar el factor integrante, ¿no? Entonces hay casos, como el que acabamos de ver, que es necesario primero factorizar, hallar el factor integrante, multiplicar la ecuación diferencial por ese factor integrante, simplificar, integrar y llegamos a la solución general. Un tercer caso especial de las variables separables es cuando reducimos una ecuación diferencial para resolver con variables separables, pero haciendo un cambio de variable, como en este ejemplo que tenemos aquí en la pizarra. La derivada de y respecto de x igual a 1 sobre x más y más 1. Entonces, el cambio de variable en este caso puede ser el siguiente: u igual a x más y más 1. Lo que vamos a hacer ahora es derivar u. La derivada de u respecto de la variable independiente x igual. Derivamos aquí la derivada de x respecto de x, 1. Más la derivada de y respecto de x, se queda así. Y la derivada de 1 respecto de x, 0. Solamente queda eso. Despejamos la derivada de y respecto de x, va a ser igual a la derivada de u respecto de x menos 1. Y todo esto ahora vamos a reemplazar en la ecuación original. Tenemos la derivada de y respecto de x, eso es derivada de u respecto de x menos 1, igual a 1 sobre x más y más 1. 1 sobre. Pero todo esto es u, entonces será sobre u. Hacemos operaciones. Aquí vamos a tener la derivada de u respecto de x igual a 1 sobre u más 1. Pasamos este 1 al otro lado del signo igual. Sigamos operando. La derivada de u respecto de x igual, aquí tenemos 1 más u sobre u. Ahora podemos
trabajar ya con diferenciales, vamos a tener la derivada de u igual a 1 más u sobre u por diferencial de x. Vamos a despejar. Si se fijan aquí, toda esa función depende de u, ¿no? Está de más aquí en el diferencial de x. Podemos pasarlo al otro lado. Y eso es lo que vamos a hacer. Va a pasar aquí como u sobre 1 más u por diferencial de u igual a diferencial de x. Ahora lo que hacemos es integrar. Integramos, y al integrar aparece una constante c, la constante de integración. Bien, tenemos acá la integral de u sobre 1 más u, diferencial de u, igual integrando x más la constante c. ¿Cómo integramos esta función de u sobre 1 más u? Hay varios métodos de integración que ustedes seguramente se acordarán en cálculo 1. Un artificio podemos hacer aquí, le vamos a sumar 1 y le restamos 1 en el numerador, ¿no? Al hacer eso tenemos la integral de 1 más u sobre 1 más u, diferencial de u, menos, aquí tenemos el 1, sería 1 sobre 1 más u, diferencial de u, igual a x más c. 1 más u entre 1 más u, esto es 1. La integral de diferencial de u simplemente es u menos, esto es logaritmo de 1 más u igual a x más c. Ahora volvemos a las variables originales. U es igual a x más y más 1. Entonces aquí tenemos x más y más 1 menos logaritmo de 1 más x más y más 1. Y esto es igual a x más c. Aquí se simplifica, como verán, x se va con esta x. Queda y más 1 menos logaritmo de x más y más 2. Tenemos aquí dos unos. Y esto es igual a la constante c. Podemos despejar y, ¿no? Y es fácil despejarlo. Tendríamos y igual a c más logaritmo de x más y más 2 más 1 más 1 pasa a este otro lado con menos 1. Entonces hemos encontrado la solución general de esta ecuación diferencial, pero haciendo previamente un cambio de variable. O sea, va a depender mucho qué función tenemos aquí para aplicar el cambio de variables respectivo y llegar de esa forma al método de variables separables. Esas son las ecuaciones diferenciales de primer orden resueltas por este método.